que apuntó Jorge en la presentación, que es la relación entre medicina y psicología. En realidad, como psicoanalista, este encuentro funciona al revés de lo que deseamos. Lo que deseamos como psicoanalista: hablen ustedes, digan lo que quieran, y después entramos los psicoanalistas. El psicoanalista primero escucha y después habla, ¿no? En este caso me toca ser de analizante o de paciente, como quieran llamarlo, y hablo primero y ustedes me están analizando. El deseo nuestro es ser lo más breves posible para que pasemos al coloquio y que podamos compartir un poco los deseos de cada uno en cuanto a lo que pueda sugerir este tema, ¿no? Luego volveré sobre las relaciones entre medicina, psicología y psiquiatría, pero sí sabemos que la psiquiatría ocupa un lugar en nuestra sociedad. Ocupa un lugar tratando de aquellos conflictos personales que pueden alterar, aquellos conflictos que pueden alterar la convivencia entre los ciudadanos. La psiquiatría se encarga de reducir esos conflictos con una ideología determinada, lo que llaman salud de la población y salud de la población en general, ¿no? Se dedica a esa salud de la población. Cuando se altera por conflictos, trata de reducir los conflictos para que vuelva a regularse la relación entre los habitantes de esa población. Creo que no hice demasiado lío como lo presenté, ¿no? Esto establecen los códigos culturales. En los códigos culturales son muy rígidos, son casi, en este momento del desarrollo de nuestra sociedad, llegan a ser casi como señales. Los códigos culturales en este momento son señales. Basta escuchar la televisión, ver la televisión, escuchar la radio o leer la prensa y ver que se están ocupando de darnos normas para relacionarnos entre nosotros y decir lo que es sano de los enfermos. ¿Dónde están los dictadores y dónde están los demócratas? Nos enseñan a repetir como loro, a repetir como seres humanos adecuados a la cultura, repetir dónde están los dictadores, los demócratas y demás, ¿no? Y uno tiene que repetir. Si dice Venezuela, si le pone un signo positivo, se sabe dónde está. Si le pone un signo negativo, se sabe dónde está, ¿no? Es decir, que es necesario estar en esos códigos sociales so pena de ser tratado de loco. Si uno no responde a los códigos sociales, algo grave le está pasando. De manera que la psiquiatría cumple una función que nosotros no nos oponemos a ellos. No nos oponemos a esa función. Por eso, también en la charla previa con Jorge y con Pedro, lo que hablábamos es que el psicoanálisis se inscribe, tal como lo planteó Freud en su momento, más allá del principio del placer. Los placeres están regulados, o por lo menos nuestros gobernantes pretenden regular nuestros placeres. Nos informan sobre viajes, sobre lo que debemos curiosear en los museos, ¿no? De manera que nos garantizan que estemos permanentemente en el campo del placer. Nada que decir sobre eso. El psicoanálisis se inscribe más allá del principio del placer. Como Nietzsche, no se oponía a la moral y las buenas costumbres, pero lo que dice sí, hay un hombre que tiene una voluntad de poder ir más allá del principio del bien y del mal e inscribirse como superhombre, o sea, como poeta. Superhombre en Nietzsche era el poeta. Era el que iba más allá de los códigos sociales habituales y podía utilizar las metáforas para describir singularmente experiencias singulares, como son las experiencias cuando uno pone el cuerpo singularmente. Sí, es una interpretación de Nietzsche. Pido a los filósofos que tengan también un poco de benevolencia y agradecería la corrección a todo esto que digo. Pero sí que hay una voluntad. Para Freud era la pulsión de muerte, algo que insiste en destruir para construir de nuevo una cierta realidad novedosa. La realidad antigua debe ser destruida para dar paso a la realidad actual, al presente, a la existencia, donde uno tenga la certeza que está en este momento presente, está existiendo, tiene certeza de que está. ¿Por qué? Porque se ha movilizado algo de la angustia que le dice: estás en una experiencia totalmente nueva.
pero el ser está ahí, como advenimiento, es decir, el ser debe advenir. Vamos bien de tiempo, así que llegaremos al debate, yo creo que con buen momento. Decíamos, se establece un código que la psiquiatría trata de cuidar que se mantenga, ¿no? En el siglo pasado surgieron lo que se llamó los maestros de la sospecha, que fueron aquellos que pudieron atravesar estos códigos y encontrar la forma de llegar a la verdad que respalda la posibilidad que esos códigos se establezcan. Es decir, si uno hace un pacto de no agresión, tiene que esconder la agresión. Y entonces los filósofos de la sospecha, los maestros de la sospecha, iban más allá del pacto de no agresión a ver qué hacemos con la agresión. Freud, por ejemplo, en el malestar en la cultura, plantea, para que uno sea un ser culto, tiene que reprimir sus pulsiones sexuales y agresivas. Entonces atraviesa la organización social, donde somos todos gente culta, que nadie quiere molestar sexualmente ni agresivamente a nadie, y me estoy reprimiendo un chiste, como verán. No hay que molestar a nadie, y entonces somos gente culto, pero a partir de reprimir esas pulsiones sexuales y agresivas. Nietzsche atraviesa la moral y busca también detrás de esa moral qué es lo que la fundamenta, ¿no? El fundamento de esa moral. Marx también atraviesa la organización ideológica y plantea que hay una ideología dominante. Es decir, la ideología dominante que plantea Marx dice hay una ideología que nos une a todos y que permite que se justifique las diferencias, por ejemplo, entre pobres y ricos. Hay un filósofo en nuestro país que está todos los días en todas las radios, así que hay que respetarlo y citarlo, se llama Maruenda o algo así, y dijo que la pobreza es la fuente de la riqueza, es decir, que es necesario que haya pobres para que haya ricos, ¿no? Es un antipapa, porque el Papa lo que decía era que los ricos son los que engendran la pobreza, ¿no? Así que el sistema de producción capitalista engendra esa pobreza. No son pobres porque quieren, sino necesariamente tienen que estar ahí. Entonces Marx son los tres filósofos que atraviesan la barrera que constituye la cultura y van a buscar el fundamento, se acercan a la verdad. Podemos agregar entre Marx, Nietzsche y Freud, podemos agregar a Lacan, que tiene una fórmula que se llama la subversión del sujeto, que es la versión que está detrás y que hace a la emergencia del sujeto en su verdad. En su verdad. En su verdad. Es decir, aquello que decíamos de la esencia, la cantidad de huellas que han dejado mis primeras experiencias, que es lo que me permite a mí entrar en existencia en relación con los demás, será la verdad que yo me juego. Esto es muy importante porque cuando hablamos de resistencia al psicoanálisis, lo que Freud plantea, dice, era algo así como cuando viene el paciente, uno escucha cosas que van en contra de su bienestar, ¿no? Y parecería como que se hace aliado de una forma de enfocar la vida que lo perjudica, pero plantea la necesidad de respetar ese tiempo, porque el sujeto que acude al análisis se pasó toda su vida construyendo una relación con el mundo. Y entonces no somos conductistas, somos psicoanalistas, no pretendemos sacarle esa conducta y ponerle la buena, sino, siguiendo los filósofos de la sospecha, nos interesa cuál es la verdad que hay detrás de eso que ha engendrado esa modalidad de relación con el mundo. Esto nos introduce en algo que es la misma palabra
cuando va atravesando distintas entidades, distintas disciplinas, distintos momentos, va cambiando totalmente de signo, de sentido. Por ejemplo, el síntoma en psiquiatría es distinto al síntoma en psicoanálisis. No hay oposición entre psiquiatría y psicoanálisis. Freud no dejó nunca de agradecer su maestro Charcot, que le permitió introducirse en el psicoanálisis, yendo más allá del maestro, un poco más allá del maestro. El maestro, fuera del acto clínico, Charcot, el psiquiatra, donde Freud fue a aprender psiquiatría, fuera del acto clínico, todos saben la anécdota, comentaba de su histérica: esta mujer necesita un pene a repetición. Entonces Freud se pregunta, pero si piensa que hay un origen sexual en esta crisis histérica, ¿por qué no lo dice? Es decir, no formaba parte de los códigos psiquiátricos, entonces la sexualidad no entraba en el discurso. Fíjense que esto es, bueno, no entraba en el discurso habitual de la psiquiatría, salvo las perversiones sexuales y demás, que ya era un juicio sobre las modalidades de relación sexual con sus objetos en cada persona. Entonces se agrupaba como perversiones, ¿no? Cuando nosotros hablamos de perversión, decimos es una versión particular de la relación sexual con los otros. Es decir, no es un juicio que se hace, sino nos interesa, como los filósofos de la sospecha, ir más allá de la manifestación de la perversión, de buscar versión de qué cosa de la relación con los otros es esta modalidad de vincularse sexualmente con el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tomamos síntoma y lo hacemos pasar de un lugar a otro, el síntoma en psiquiatría es como en la semiología. No sé, hoy alguien me hacía acordar de la semiología en medicina, es el conjunto de signos y síntomas que constituyen una enfermedad. Entonces uno escucha al paciente y va notando los síntomas que tiene, los signos y síntomas que tiene. Ese signo hace un conjunto y uno dice es tal enfermedad, y luego aplica tal terapéutica. Aunque sabemos que los médicos, el buen médico dice haremos una prueba terapéutica, tampoco hay una certeza ahí de que la terapia que se aplique es la terapia que resolverá el problema de esa enfermedad, con lo cual asegura cierta singularidad. Pero estamos en el campo del síntoma como manifestación de una alteración biodinámica de las constantes del sujeto, que será necesario retornar a su constancia. Le decía que el buen médico se queda pensando en la prueba terapéutica, a ver qué eficacia tiene eso, cómo se resuelve y las lagunas que pueda tener. Esto me hace acordar un capítulo que hemos trabajado mucho de Lain Entralgo, que está en su libro de Historia de la Medicina, y él hablaba del poderío y la perplejidad con la que se encuentra el médico, el poderío científico-técnico que permite abordar la enfermedad del paciente, pero la perplejidad que no se la ahorra ningún médico atento a su objeto. O sea que en un tiempo trabajamos la relación médico-paciente en el 12 de octubre, que hemos hecho 2 publicaciones sobre eso, sobre relación médico-paciente. Al comienzo de todo, lo que costaba convencer al médico de que esto era una tesis marxista, mire qué simple que es, que el médico existe porque existe el enfermo. Si sacamos el enfermo, el médico deja de ser, tendrá diploma de médico, pero deja de existir como médico. Es decir, que primero es el paciente y el acto que hace que el sujeto pueda emerger como médico. Si volvemos a Ángel González, el poeta existe en el acto de la lectura de la poesía, ¿no? Y cada uno es poeta cuando lee una poesía, porque la poesía entra por la autorreferencia que convoca. Una poesía, uno dice qué buena poesía, pero porque ha movilizado todas mis huellas esenciales y me permite hacer una autobiografía. El poeta en ese momento casi soy yo. Bueno, sacamos el yo. El poeta soy,
en ese momento de la lectura, ¿no? Que le da vida a Ángel González, a quien uno lo agradece. Él dice, le da vida, esas palabras da vida al poeta, al ciudadano Ángel González. Vuelvo al síntoma. El síntoma pasa por ahí. Y entonces se trata de curar el síntoma, es decir, restituir la salud, que desaparezca ese síntoma. Cuando el síntoma pasa a la disciplina psicoanalítica, el síntoma es otra cosa, empieza a ser también síntoma de algo, pero es suele definirse desde Freud como una solución de compromiso. Quiere decir que hay dos tendencias que se oponen y que por oponerse y juntarse, satisfacerse mutuamente, estas dos tendencias provocan un dolor, una angustia, pero también un placer. Es decir, son tendencias que tienden a satisfacerse, pero que Freud lo plantea en términos de instancias. Una instancia dice que bueno, el ello dice que es cuerpo, puro cuerpo y pura sexualidad, dice que bien, vamos a esto, pero el superyo le dice nada de eso, se pone muy moral y no lo deja. Entonces el síntoma viene a satisfacer ambas tendencias, ¿no? Y de lo que se trata no es de suprimirlo, sino de encontrar la elaboración de ambas tendencias. Es decir, no hay pérdida en el abordaje analítico, ¿no?, de ese síntoma. Estoy simplificando el concepto de síntoma, que es un concepto bastante complejo, pero lo estaba haciendo pasar por dos momentos distintos. El sentido también. El sentido lo hemos visto en relación a la religión, pero si buscamos el análisis con la pulsión de muerte en Freud, lo que pretende es encontrar, alguien lo dijo recién me parece, disolver toda la parafernalia. Marx decía, miles de prejuicios, miles de generaciones muertas pesan sobre nuestras cabezas. 18 Brumario, de Luis Bonaparte. Lo cual dice la cantidad de juicios que hicimos en otro momento, o que han hecho en otro momento, y que en este momento, para poder pensar yo, actúan como prejuicios. Esa era la tesis de Marx, que estaba ahí en el 18 Brumario. Lo podemos tomar eso. Y entonces el psicoanálisis lo que propone es encontrar que la actualidad, lo que en la actualidad sorprende al sujeto, elimine por sí mismo todos esos prejuicios, todos esos juicios previos que han servido hasta hace un rato, como dicen los adolescentes, ¿no? El adolescente, cuando la madre le dice, este niño no está haciendo tal cosa, y dice, mamá, eso ya hace mucho. Sí, ayer, bueno, hace mucho. Para el adolescente el tiempo es otra cosa, es algo que ayer ya pasó y hoy estoy inscrito en el mundo de otra forma. Bueno, digo el adolescente por edad, pero algunos somos adolescentes de edad provecta, ¿no? Y que hay que respetarlo también. La psiquiatría y llega el psicoanálisis es el de curación, que también lo comentábamos recién, ¿no? Curación es, como decíamos en el caso de la psiquiatría, restituir el orden anterior. Si se han caído la cantidad de glóbulos rojos, hay que volver la cantidad de glóbulos rojos que había. Cualquier alteración de las constantes vitales, hay que restituir las constantes vitales. Esa curación es entonces restablecer la salud, curar al sujeto que está enfermo. Mientras que cuando el mismo concepto de curación entra en el campo analítico, es casi de procuración, de cuidado. Como decíamos recién, el sujeto que viene con toda su resistencia a empezar a pensar de otra forma, resistencia a que entren nuevas metáforas para dar cuenta de su vida, decimos, cuidamos lo que hay. ¿Viene? Cuidamos lo que hay, con la certeza de que si uno escucha libremente el discurso va a ir encontrando nuevas vías de relación con los objetos del mundo. En el campo analítico es casi de procuración, de cuidado. Como decíamos recién, el sujeto que viene con toda su
resistencia a empezar a pensar de otra forma, resistencia a que entren nuevas metáforas para dar cuenta de su vida, decimos, cuidamos lo que hay. Cuidar lo que hay. Cuidar lo que hay. Esta sería la principal premisa del psicoanálisis y de la práctica psicoanalítica. Freud lo dijo en su momento, decía, los niños aprenden a respetar a las personas que los cuidan. Pero cuidarlo puede ser limpiarle la caca, darle de comer, darle baño, acostarlo cuando tiene... Pero también es cuidar las emergencias, las manifestaciones que el chico tiene, las teorías sexuales infantiles que hace, cuidarlas, es respetarlas, disfrutarlas. Cuidar lo que hay es que si se mueve mucho el chico, poder quedarse cuidándolo y adivinar se mueve en qué sentido. Ahí tendríamos otra diferencia con la psiquiatría. Un niño que se mueve mucho para la psiquiatría, bueno, digo, para la psiquiatría oficial, así como decíamos, el poeta no existe, también tenemos que decir la psiquiatría no existe. Hay tantos psiquiatras como hay tantas psiquiatrías como psiquiatras. Y los que estamos, por ejemplo, en los servicios sociales y tenemos que contar con los servicios de psiquiatría, depende con el psiquiatra que nos encontremos que podamos hacer una alianza en corto plazo fructífera o de dificultad de establecer el fruto de ese encuentro, ¿no? De manera que el psiquiatra no existe, el psicoanalista no existe, la mujer no existe, bueno, joder, algo tiene que haber. Entonces, a lo que apuntaba un poco es eso, a cuidar lo que hay. Los niños aprenden a respetar a aquellos que los cuidan. Cuidan su movimiento y tratan de ver en qué sentido. Si no puede dormir, ¿por qué no puede dormir? Si se mueve mucho en la mesa, ¿por qué se mueve? Los padres suelen preguntarle, ¿qué te pasa? ¿Estás inquieto? Y dejan hablar al chico. Cuando los padres tienen mucha premura porque no tienen tiempo para dedicarse al chico, entonces el psiquiatra puede dar la medicación correspondiente a niños con hiperkinéticos y con hiperactivos con problemas de atención. Hay algunos casos que tenemos que contar con los psiquiatras, porque los chicos ya vienen, sobre todo en los grupos estos desfavorecidos socialmente, ya vienen muy hiperactivos. Es difícil, es necesario sedarlos un poco para empezar a jugar con ellos, si no, no pueden sostenerse en ese momento. De manera que no podemos oponernos directamente a la psicofarmacología, aunque nosotros preferimos la cosa más homeopática, más del día a día, más del hora a hora, más del movimiento y significación y espera que supone el encuentro con estos niños, ¿no? Pero a veces, como en los casos de psicosis aguda, la medicación nos permite establecer los niveles de serotonina necesarios para poder dialogar con el paciente, ¿no? Así que la psiquiatría o la psicofarmacología tiene su función y nos aliamos muy bien con eso. Pero planteaba eso, la curación, cuando llega el psicoanálisis, es eso, cuidar lo que hay, más que curar algo y transformarlo en otra cosa, cuidarlo con una certeza de que si nosotros escuchamos la totalidad del discurso, del movimiento que plantea el analizante, casi no necesita la intervención del analista, solo la escucha permite que el sujeto vaya actualizando sus huellas y pueda ir elaborando su relación con lo actual, que en última instancia el enigma es ese. Si definimos la neurosis como ese estereotipo, esa repetición y reproducción de fórmulas de estar con el mundo, es el sujeto que tiene dificultad de vivir lo actual, lo de en este momento. Aquello que Bataille planteaba, la oportunidad que la angustia le da al sujeto, ¿no? La presencia de algo novedoso, sorprendente, o si volvemos al médico de Lain entre algo perplejizante, es el momento de establecer un vínculo ahora, actual, novedoso, irrepetible, de difícil formulación. Por eso es lo divertido, ¿no? Yo me imagino un tenista jugando con alguien, conmigo, se aburriría, ¿no? En cualquier momento. Pero jugando con otro de su nivel, es lo interesante de jugar al tenis, ¿no? Ahora, en este momento, Real Madrid tiene un gran desafío de remontar un
partido que ha perdido. A propósito de esto, estábamos viendo un partido de fútbol con Laine Entralgo y entusiasmados con un compañero que estábamos tramando una mesa redonda, entusiasmados le propusimos otra. Y dice, no, un momentito, ustedes son jóvenes, era el tiempo que éramos jóvenes, ustedes son jóvenes y piensan en términos de meses o años. Él estaba en los 87, pero yo tengo que pensar en términos de semanas o días. Y por lo tanto tengo planificado 2 libros. Espero terminar el primero y termino 4 en el que sigo viviendo, ¿no? La anécdota me parece importante porque él introducía esa dimensión del término y la producción, de la conciencia del límite, hace que uno atraviese el límite y establezca la producción. Cuando no hay conciencia del límite, no hay producción posible. Cuando no hay conciencia de la muerte, no hay posibilidad de acceso al goce. Nos enseñaba Epicuro. Sin esa conciencia de la limitación, de la finitud, no hay acceso al placer, ¿no? Así que Epicuro no es viva la pepa, muere la pepa puede morir y por eso viva la pepa. Podríamos seguir sentido y religión, decíamos, ¿no? Otro tema que surgió de un encuentro recién, y le pediría alguna introducción en esto, algún comentario de esto, es quien adopta la religión, quien necesita una guía y una certeza, como los juegos que se hacen, que uno sabe que va buscando, pero tienen un fin, se conoce el fin, aunque no lo conozca, sabe que hay un fin, ¿no? Mientras que el sinsentido uno no sabe que hay un fin. En todo caso, cuenta con la finitud, pero no sabe cuál es el fin, ¿no? Quien busca la posibilidad de esa guía espiritual y que dé sentido a aquello que no tiene sentido y que me facilita la posibilidad de no buscar sentidos singulares, entonces me da un sentido colectivo. Ese sujeto no puede tener una experiencia de libertad. Si en este caso podríamos definir la libertad como la liberación de todos los juicios previos para enfrentar una situación absolutamente actual y desconocida o perplexizante, si quieren. Conocer a este paciente, diría Laine Entralgo, conocer a este paciente que me ha provocado cierta perplejidad porque no responde a los cánones que yo esperaba que responda. Y aún respondiendo, porque muchas veces sorprendía al buen médico el por qué se ha curado este paciente. Así que no sorprendía solo el paciente resistente a la curación, sino que sorprendía también aquel que cumplía un proceso que lo llevaba a restituir su salud sin mucha intervención por parte del médico, ¿no? O como porque las pestes terminaban por terminar. Se habla de que era un proceso de autoinmunidad que se producía cuando venían las pestes, pero no está comprobado que sea un proceso de autoinmunidad, porque el buen médico tampoco era contagiado por las pestes en general, pero tampoco se trataba de autoinmunidad. De manera que el tema de la libertad también está vinculado al psicoanálisis. No era la libertad de elegir el médico, entre 2 médicos no hay mucha libertad que digamos, ¿no? No es la libertad de elección lo que está en juego, sino la posibilidad de liberarse de la cantidad de esos prejuicios que nos decía Marx para poder enfrentar el hecho actual. Y el hecho actual está determinado por algo que me sorprende, algo que me deja perplejo o me angustia. Cito a Bataille en la experiencia interior, que él decía, la angustia es la oportunidad que nos da un acontecimiento en la medida de nuestros presentimientos. Es decir, que la angustia no es un sentimiento definido, no es amor, no es odio, es un presentimiento en términos de Bataille. Lacan decía, la angustia es el único sentimiento que no engaña porque no está fijado a un concepto, ¿no?
todavía la experiencia no está definida. La angustia, esto es pequeña angustia, ¿no? Una angustia despachurrante que no nos dejaría pensar, pero esa pequeña angustia frente al encuentro con algo inédito es una oportunidad maravillosa para tener una experiencia singular, y esa experiencia singular no es algo que se premia desde afuera, es lo que a uno le da la certeza de estar, por lo menos, en este mundo. Confieso que he vivido, decía la poesía. Bueno, yo pararía aquí para introducir la posibilidad de que empecemos a hablar, porque esto, si en el café nos dio para hablar un buen rato y organizarme la conferencia, aquí nos puede dar para más. Bueno, muchas gracias, Armando.